Ultranoticias con Javier Solórzano. Periodismo que genera valor a México. Periodismo que genera valor a México. Omar Sánchez de Tagle, subdirector de Animal Político. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta semana, si estará de acuerdo, Omar, no ha habido otro tema más que el LAZCA. Ya la reforma laboral se fue a segundo plano, ya otros temas ocuparon otros lugares, pero el tema de Heriberto Lascano sigue siendo referencia, ya se convierte en leyenda urbana. ¿Qué si las orejas? ¿Qué si la estatura? ¿Qué si estaba jubilado? A ver, platícanos, Omar, ¿qué pasa con el LAZCA? ¿Por qué es tan importante la figura a finales de una administración tan complicada como la de Felipe Calderón? Omar, buenas tardes. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, como bien lo dices, yo creo que el LAZCA nos robó las primeras planas, nos dejó pasar de largo esta ley de lavado de dinero, que es igual de importante, yo creo, que su captura. Y bueno, nos concentramos en él porque creo que este es uno de los dirigentes pues más complejos del narcotráfico. El Heriberto Lascano, pues prácticamente es quien le dio vuelta a lo que hoy conocemos como el narcotráfico en México. ¿Y por qué quiere decir que le dio vuelta? Bueno, pues es que finalmente este hombre, a través del grupo conocido como los Zetas, rompió con todos los esquemas que conocíamos en los 80s, un poco en los 90s, de que los cárteles de la droga estaban regionalizados. Tú te acordarás que era el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, y estaban un poco regionalizados. Llega este grupo de los Zetas al mando ya de Heriberto Lascano en el 2002, y rompe con estos esquemas porque la idea de los Zetas fue en un principio romper esa regionalidad con los cárteles de la droga. Esto es lo que provoca Heriberto Lascano al dirigir los Zetas. Posterior a ello, bueno, toda esta conjunto de militares que se unieron a él, luego hacia el 2004 más o menos, él pensó en que ya no tenía fuerzas, contrata a este ejército de caiviles, a los desertores de los caiviles más bien, y se convierte en uno de los líderes más peligrosos, más crueles de todas las organizaciones. Y bueno, todos los cárteles de la droga de alguna forma buscaron en su momento no solamente el cártel del Golfo, que es con quienes inicia, sino pues el cártel de Sinaloa busca la alianza con los Zetas, porque pues una alianza con los Zetas significaba gran poder en el narcotráfico. Y bueno, su muerte pues obviamente todo lo que ocurrió en estas semanas a partir del domingo para acá, pues nos habla de una gran leyenda. Heriberto ya se le había matado en el 2007, se le mató en el 2011, en el 2011 tuvo que salir tuvo que salir el gobierno federal a decir no ha muerto, sigue vivo y sigue dirigiendo a los Zetas. Y bueno, lo que ocurre esta semana es que encontramos a un Heriberto Lascano que estaba solo con otras dos personas más, y bueno, de acuerdo a los reportes que tenemos, es que ya el LAZCA pues estaba en el retiro. Hay quienes dicen que estaba en una enfermedad terminal. Ayer la agencia Stratford en Estados Unidos decía que tenía una enfermedad terminal y por eso pues prácticamente estaba solo y ya sin tanto poder. Lo que sabemos más bien de averiguaciones previas es que más que solo, él ya estaba en la parte del retiro, estaba más bien descansando y gozando de todo el dinero y todo lo que hizo durante los últimos años, y de alguna forma pues se dio el, como se le dice en los términos policíacos, se le dio el pitazo a la Marina, y ahí es donde lo agarran. Oye, Omar, hay una cosa que quiero preguntar. Yo recuerdo, a propósito de que ya hablabas de cárteles, en los 90 sin duda los Arellano Félix eran los que mandaban, si lo podemos llamar así, como cártel importante, y Jesús Blancornelas, el que más escribía sobre ellos, llegó a un punto en donde los comparaba con una película, El Padrino. Recordarás a Ramón y a Benjamín Arellano Félix, se los ubicaba como Michael Corleone, etcétera. La leyenda urbana empieza con Heriberto Lascano a raíz de su muerte. ¿Cómo lo podremos ubicar? ¿Para cuánto más dará Heriberto Lascano? Y entonces también te pregunto, la figura que surge, Treviño, el Z40, ¿hasta dónde este grupo sanguinario, yo creo que el más sanguinario de todos los tiempos en México, pueda tomar esa fuerza, puede tomar el control que hoy sigue teniendo de México, Omar? Fíjate que son dos figuras igual de fuertes, pero creo que con la muerte de Heriberto Lascano sí termina una era en cuanto a las organizaciones criminales y de este tipo conocida como los Zetas. ¿Por qué? Porque los Zetas se crea, digamos, con una estrategia militar, digamos, los 30 miembros originales de los Zetas que nacen en el 2000, nacen con estrategia
se van formando, los van entrenando. Había entrenamientos, recordarás que por el 2005, 2006, en Michoacán se encontraron distintos campamentos en donde se entrenaban a los Zetas, y digamos, había toda una capacitación. ¿Qué pasa con el Z40? ¿Qué pasa con Miguel Ángel Treviño Morales? Él, quien se queda ahora como líder, digamos, general de los Zetas junto con su hermano Omar Treviño Morales, ellos tienen otra capacitación. Miguel Ángel Treviño, digamos, era miembro de algunas de estas pandillas en la época de Osiel Cárdenas Guillén, de los Texas y de los Pelones, y él pues prácticamente se fue haciendo como sicario de estas organizaciones a la antigua. Conoció a los Zetas, los conoció muy bien, pero trae otra formación muy distinta a la formación de Heriberto Lascano, a la formación de los Zetas originales. Miguel Ángel Treviño trae, digamos, una formación mucho más violenta incluso que el propio Heriberto Lascano, y podría convertirse esta organización en una organización mucho más violenta, mucho más peligrosa, pero esto también podría ocasionar que también tuvieran poco menos estrategias, si fueran más violentas y menos estratégicas como eran con los Zetas originales. Oye, Omar, el día de ayer Reforma publica un reportaje interesante respecto a una mujer que se supone estaría acompañándolo, y que la familia de ella, después de 6 años, la estaría buscando. A sus 16 años aparentemente es secuestrada en Coahuila, y luego pues pareciera que la obligan a estar con él, pero pasan los años. ¿Y qué pasa con esas figuras que acompañan? ¿Qué pasa con esa tercera persona, Omar, del quien no se ha hablado mucho? Y hay algunos cabos sueltos todavía en esta situación que se presentó el domingo, que no alcanzan a cuadrar, y que todavía están sueltas en la escena y no se alcanzan a aclarar. ¿Qué pasa con esto de manera muy particular, Omar? Fíjate, el caso de Fanny es un caso muy sintomático, es decir, hasta donde sabemos, y eso por información que ha salido cuando saca esto el Reforma, hoy sabemos que la Ardilla, este hombre que fue capturado hace unos días también, pues fue el responsable de secuestrar a esta joven para llevársela directamente a Alaska. Vemos ahora las fotografías en donde pues están en una boda y aparece esta chica. Y bueno, estos personajes que rodeaban a Alaska, finalmente lo que ocurre con ellos es como en todas las historias de narcotráfico, tienen que desaparecer, cambiar personalidades. Este lugarteniente que decía el vocero de la Secretaría de Marina que huyó, pues finalmente tiene dos opciones: o unirse a Miguel Ángel Treviño, el Z40, o irse a otra organización. Creo que la recomposición que habrá de los cárteles, y sobre todo después de la muerte del Z de Lasca, será importante. Platicaba hace yo un par de días con el procurador de Zacatecas y me decía algo muy interesante. En las cárceles en donde están recluidos los Zetas está habiendo algunos motines, pero estos motines se dan entre los propios Zetas, es decir, antes tenían dividido a la gente del cártel del Golfo, a la gente del cártel de Sinaloa y a los propios Zetas en las prisiones. Ahora las autoridades tienen que determinar cómo van a separar a los Zetas de los propios penales, porque ahí se están dando riñas entre ellos por la muerte de Lasca. Digamos, la muerte de Lasca repercute en los centros penitenciarios y repercutirá en muchas organizaciones que tenían alianza con ellos. Hablas de Arturo Nale, el procurador del estado de Zacatecas, sí, donde sí. También en Zacatecas se habló durante mucho tiempo que vivía Heriberto Lascano, y que incluso una de sus aficiones era justamente el correr caballos, el apostar en las carreras de caballos. Hay gente en Zacatecas, en Fresnillo, que supuestamente lo estarían ubicando. ¿Qué pasó finalmente, Omar? ¿Estaba enfermo? ¿Estaba jubilado, si le pudiéramos llamar así? ¿Por qué no se alcanza a entender que el domingo no tuviera un cinturón de seguridad, como suelen acostumbrar esta gente, que no es fácil que los puedan, vamos a llamarle, abatir como sucedió con el Lasca? Pues mira, yo creo que entre la versión que trae Stratford y la versión que traemos de alguna forma nosotros, en cuanto a que había ya una separación, yo creo que estaba en retiro, no estaba sin poder, porque Lasca teniendo mucho poder. Sí era una situación de retiro, a la cual, hasta donde sabemos, no le gustó mucho a Miguel Ángel Treviño. De hecho, ya hay algunas declaraciones de este famoso, el Z50, el talibán, que dice que pues estaban ya separados. El talibán decide apoyar a Heriberto Lascano y de alguna forma decide enfrentar a Miguel Ángel Treviño.
no se logra, capturan al talibán. ¿Y cómo entenderlo del domingo? Bueno, entendemos también, Heriberto Lascano tenía dos formas de trasladarse o de estar con el equipo. Normalmente él viajaba en una célula de 30 camionetas cuando iba a algún tipo de operativo. Esto de acuerdo a lo que se dice en las propias averiguaciones previas de los Zetas detenidos. Pero había también datos de que el Lasca, cuando viajaba a cuestiones personales o cuando no quería ser muy visto, viajaba con un cinturón muy pequeño de 5 o 6 personas, e incluso a veces viajaba en sus camionetas o a veces viajaba se dice hasta en propios camiones, digamos, en ADO, en camiones en donde no eran de él precisamente, ¿no? Y finalmente el domingo, insisto, no es que no lo pudiéramos creer, simplemente que hay gente que se resiste a esto. Te pongo un ejemplo. Cuando se hace el comparativo de las dos fotografías, los diversos medios de comunicación que lo han hecho a lo largo de estos días, no aparece las famosas orejas, por llamarlo de alguna manera. Se hace el comparativo del mentón, de los labios, de la nariz, pero en la fotografía del Lascano abatido, del que es fotografiado en la CEMEFO, no aparecen las orejas, que sí aparecen en la famosa fotografía que tiene más de 15 años circulando a lo largo de los medios de comunicación. ¿Qué pasa con un detalle como ese, Omar? Híjole, es que yo creo que el asunto de cómo muere, de cómo se da la situación después, se complicó porque creo que las autoridades no supieron hasta en un determinado momento que era el Lasca, sacaban el cuerpo. Creo que todas las pruebas se fueron, digamos, ya no puedes hacer un examen de ADN. Se dice que la DEA ya felicitó al gobierno mexicano, pero si te fijas, a diferencia de otras ocasiones, no ha habido un comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos, no ha habido en la página de la DEA una felicitación expresa en donde se diga que ya se capturó a Lasca, porque sigue habiendo con su muerte pues muchas dudas, muchas leyendas de que no está muerto, si está muerto. Digamos, sin el cuerpo será muy complicado demostrar que realmente murió Lasca. Lo que sí sabemos por las propias declaraciones de muchos de los detenidos que ya han obtenido gente de la PGR, gente de la propia Marina, es que sí se trataba de Lasca, pero por declaraciones de los que eran de alguna forma sus sicarios o sus lugartenientes y que ahora están detenidos. Bueno, finalmente, antes de despedirnos, Omar, y de agradecerte que estés colaborando con nosotros, se ha insistido mucho en el cártel de los Zetas en la familia michoacana, pero sigue habiendo un pendiente importantísimo. ¿Y el Chapo y el Mayo intocables, Omar? Híjole, pues tal pareciera, porque además, si revisamos la captura de Lasca y revisamos los últimos 6 meses, había una detención muy sistemática mes con mes de ciertos miembros de la organización de los Zetas. Creo que venía un trabajo muy bueno del gobierno, digamos, de enero para acá, muy sistemático con los Zetas. No vemos lo mismo con el resto de personajes como el Chapo Guzmán. Creo que terminará este sexenio sin la captura de uno de los líderes más importantes del narcotráfico en México, como es el Chapo Guzmán. Tan emblemático, sí. Tan emblemático que, bueno, no lo han capturado, ¿no? Sigue fresco. Y lo encontramos, Omar, en Forbes, y lo encontramos en otros lugares, menos donde tendrían que aparecer. Insisto, me parece interesante que se haya abatido a Lasca por lo que significa, por lo que representa, más allá de Arturo Beltrán Leiva que pudiéramos encontrar, o como Nacho Coronel, pero sigue siendo, pareciera intocable el cártel de Sinaloa, y pues falta menos para que se termine este sexenio y sigue el Chapo aparentemente tan tranquilo y por la calle. Oye, y nada más apuntar, lo lamentable de todo esto, digamos, con el asunto de Heriberto Lascano, es que las propias autoridades señalan que esto es un asunto que fue fortuito, ¿no? Por un lado dice la Secretaría de Marina, no se trató de una venganza y no nos pusieron a Lasca, pero finalmente también dicen que fue a través de una llamada anónima que les dan el paradero de Lasca, ¿no? Lo cual pareciera una traición ahí entre los propios Zetas, pero finalmente fue un asunto muy fortuito, tan fortuito que pues el cuerpo desapareció. Y habremos de estar muy al pendiente sobre cómo lo maneja en términos de comunicación, qué spot vendrá de la Secretaría de Seguridad Pública de la captura de Lasca. Ya ves que se habla de los 37 delincuentes más buscados y poco a poco empiezan a sumarlos. Habrá que ver con qué discurso viene el gobierno federal. Yo te quiero agradecer, Omar Sánchez de Tagle, subdirector de Animal Político, tu colaboración de esta tarde, y seguramente estaremos buscándote más adelante porque esto pareciera que no acaba aquí, Omar.
No acaba todavía tenemos, bueno, de los 25 que se iban a detener, había 10 delincuentes de alta peligrosidad que todavía siguen prófugos, entre ellos el Chapo Guzmán. Hay 5 zetas que todavía son muy peligrosos, son zetas todavía de gran riesgo para el gobierno mexicano. Omar, muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Entra a ultra.com.mx. Información en tiempo real.